tardes a todos. Qué gusto. Bueno, creo que todos están ya en la tarde. A pesar de las diferencias de horario, casi toda América Latina ya está en la tarde. Bueno, un gusto enorme tenerlos otra vez por este ciclo de webinares en la ciudad post-pandemia. Bueno, a nuestro juicio va resultando muy bien. Hacemos un brevísimo repaso. José María Liop y la ciudad intermedia. Salvador Rueda y la ciudad peatonal. Luego hemos tenido, a ver, ¿me ayudan? Mandarín. Ya estuvo Francesco Bandarín con la ciudad como cultura, muy bueno también, y ahora Sergio Guevara. Voy a decirlo, querido amigo y maestro en tantas cosas de las que hemos venido tratando de hacer, un gran personaje de México, de la ecología, de la UNESCO, y en este caso, como un hombre que está impulsando la cátedra UNESCO de Reservas de la Biosfera y Ciudad y Ambiente Urbano, ¿cómo ve él la situación de la ciudad post-pandemia desde esta perspectiva más englobante de las reservas de la biosfera? El ciclo va muy bien, luego tenemos otros ciclos de webinares, ya donde pasamos a otros niveles de experiencias proyectuales concretas, de proyectos que han desarrollado muchas sedes de FLACAM, y también de alumnos, que es muy importante también que convoquemos a los alumnos de nuestra maestría en desarrollo sustentable y otras cátedras amigas para expresar también cómo vamos avanzando en estas cosas de la sustentabilidad, que son también las cosas del querer, ¿no? Al decir del poeta, ¿no? Bueno, en este caso me da una enorme alegría que estés con nosotros. Sergio, te mando un abrazo cariñoso. Y bueno, le pasamos la palabra a nuestro moderador, el doctor Carlos Gómez de México. Gracias, doctor Perchi. Francamente, es una delicia convivir presencialmente con alguien como el doctor Sergio Guevara Sada. Estoy seguro que aunque no sea esta la ocasión de poder escucharle frente a frente, su afabilidad y sobre todo su profundidad, su riqueza intelectual, yo puedo ponderarlo porque fue mi maestro y es un maestro francamente único. Él maneja una sabiduría ancestral, pero tiene un perfil académico que puede contener a este personaje. Y quiero hablar un poco del maestro Guevara. Él es doctor, por supuesto, PhD por la Universidad Uppsala en Suecia. Es mucho más que un doctor, porque así como lo mencionó de su mujer, la doctora Patricia, ellos siempre están atentos a poder ser útiles a sus discípulos. Su primera carrera fue la licenciatura en biología por la UNAM, maestro en ciencias biológicas también por la UNAM. Ya dije que es doctor por la Universidad de Uppsala. Ha sido profesor de tiempo completo del Laboratorio de Ecología de la UNAM, director general del Instituto de Ecología, presidente de la Red de la Biosfera de Iberoamérica y el Caribe, Iberomab, presidente del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAP UNESCO, y bueno, entre sus líneas de investigación más recientes, porque él está vigente, se destacan las reservas de biosfera y ambiente urbano, la conservación, restauración y manejo de la diversidad del paisaje, movilidad de la biodiversidad y conectividad, y la historia ambiental de los paisajes mexicanos. Hoy día, en que en Latinoamérica, lamentablemente en las ciudades, no se entiende la necesidad de espacios para la reflexión, para el esparcimiento, para poder regodearnos con la biosfera, el doctor Sergio Guevara Sada tiene importantes tesis al respecto y su conferencia de hoy es precisamente para ello, para compartirnos sus tesis, la ciudad como reserva de la biosfera. Doctor Sergio Guevara Sada, qué gusto que seas partícipe de esto en el marco de los 30 años de fundada, me refiero al Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, del que tú eres un pilar importante. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este webinar el haberme invitado junto a esta
playa de colegas urbanistas y gente conocedora de los intríngulis de la ciudad, yo que soy tan neófito y tan novato en estas tareas. Gracias a Rubén por sus palabras y gracias a Carlos por sus palabras. Es cierto que ponen de manifiesto que somos familia, familia Flacam, pero existen unos lazos muy importantes. Lucía es casi, bueno, familia, pues todos, ¿no? Hemos compartido ideas, hemos discutido mucho y Flacam nos ha enseñado a reflexionar y a pensar sobre los asuntos latinoamericanos. A ver, Carlos ya me hizo favor de presentarme con una rufla de cosas que no sé si son realmente honores o que me he dejado engañar por una cantidad de instituciones y de organizaciones. Pero efectivamente yo soy ecólogo, me dedico a cuestiones de paisaje en general. El paisaje, para mí, y como Carlos lo citó, la historia natural y la historia ambiental del paisaje, para mí, últimamente, en los últimos años, ha sido mi tema central de trabajo. Posteriormente, me dejé engañar con las reservas de biosfera y ahora creo en las reservas de biosfera del programa MAP. Estoy muy involucrada con ellas y creo que hoy les quiero mostrar algunas de las certezas y dudas que tiene el programa con respecto al desarrollo urbano. Entonces, sin más, le voy a pedir a Lucía que me ponga, por favor, la presentación porque, sí, por supuesto. Por favor. Aquí estoy, un minutito que ya lo vamos a... Sí. Bien, mi inquietud me llevó en un momento dado a proponer a la UNESCO una cátedra UNESCO sobre reservas de biosfera en ambiente urbano. Esto, que es un tema muy atractivo y muy importante para la UNESCO, porque UNESCO ha estado preocupada desde que organizó el programa MAP, ha estado muy preocupada por el ambiente urbano. Sin embargo, no hemos logrado avanzar tanto como hubiéramos querido en este tema, y ya verán por qué. Es un tema harto complicado. Bien, ya tenemos aquí la pantalla. Entonces, estoy usando la pantalla de la cátedra de la Reserva de Biosfera en Ambiente Urbano. Voy a permitirme organizar la charla, la siguiente, por favor, de la siguiente manera. Primero les voy a dar un diagnóstico del ambiente actual a vuelo de pájaro, no se aburran, no voy a hacerlo demasiado extenso. Después voy a hacer un repaso de los párvulos de áreas naturales protegidas, de áreas de reserva, después de reservas de biosfera, claro. Después pienso hablar sobre la urbanización de la biosfera de nuestro planeta en general, las posibilidades de uso del modelo de reserva de biosfera en ambiente urbano, el impacto que COVID-19 ha tenido en la ciudad y lo que va a tener post pandemia, y después voy a terminar incidiendo en que la crisis del modelo de producción y consumo se ha manifestado de manera muy intensa con la pandemia que nos tiene a todos en este momento recluidos. Tan recluidos que mi experiencia de dar charlas es muy reducida a hablarle a mi computadora, ¿no? La amo porque ahora trabajo todo el tiempo con ella, pero hablarle me parece un poco perverso. Entonces, no ver las caras de la gente con la que estoy interactuando a mí me cuesta mucho trabajo, pero sin embargo, vamos a ver cómo lo podemos hacer. La siguiente, por favor. Miren, para recordarles un poco lo que ha ido ocurriendo, quiero decirles que sí vivimos una crisis ambiental. En los últimos años, en los últimos 30 años, después de 1950 para acá en general,
se ha incorporado más tierra al cultivo que en 150 años anteriores. En las últimas décadas se han perdido grandes extensiones naturales, de las cuales un ejemplo muy claro son los arrecifes de coral del mundo, en donde hemos perdido definitivamente el 20 y 20% más está degradado. Hemos perdido el 35% de los manglares en las costas y desde 1960 la cantidad de agua en los reservorios que tenemos en presas, etcétera, se ha cuadruplicado y se ha duplicado la extracción de agua en los ríos y en los lagos. La siguiente, por favor. Bien, los cambios, sin duda, han aumentado el bienestar y han impulsado el desarrollo económico del mundo. O sea, el nivel de bienestar que hay en general para la población mundial y de todos los países, con algunas excepciones, y el desarrollo económico han crecido increíblemente. La población desde 1960 se ha duplicado y la actividad económica se ha sextuplicado. O sea, ya encontramos ahí un desbalance interesante. La producción de alimentos creció 2,5 veces, el precio de los alimentos bajó, el uso del agua se duplicó, la tala de madera de pulpa se triplicó y la energía hídrica se duplicó. Entonces, estamos usando recursos, no solo alimenticios, sino bienes de consumo y recursos energéticos de una manera muy importante. La siguiente, por favor. Los modelos, los análisis que se han realizado nos muestran que hay cambios muy significativos en la Tierra, y uno de los más impresionantes y que seguiremos subrayando es el de la diversidad de las especies, la diversidad biológica o la biodiversidad, como ustedes le quieran llamar. A partir de la modificación que estamos haciendo de los ecosistemas y la modificación que estamos haciendo de todos los hábitats de las especies, hemos encontrado que la distribución de especies en la Tierra se está volviendo más homogénea. Esto más tarde lo voy a repasar porque ese es un tema fundamental para las ciudades. La tasa de extinción de especies se ha aumentado 1000 veces en los últimos años. 1000 veces. Tengan ustedes en cuenta que antes, cada 1000 años, se extinguía una especie de mamífero, después aumentó al 10%, vamos en el 1000 y vamos allá a aumentarlo todavía 30% más en los próximos años. Bien, la siguiente, por favor. Verán ustedes que de pronto no quiero entrar en todos los detalles de la diapositiva, porque quisiera que me alcanzara el tiempo para repasar lo que tengo previsto ver con ustedes hoy. Bien, la degradación y el uso no sustentable, no solo de las especies, sino de los servicios que prestan los ecosistemas, servicios hídricos, purificación de agua, de aire, ¿no? Proporción de una serie de cosas, están, según las últimas evaluaciones, el 60% de los ecosistemas está siendo degradado o usado de manera no sustentable. Esto quiere decir que no solo estamos estamos modificando el medio ambiente de tal manera que estamos acelerando la pérdida de especies, sino que además estamos modificando los sistemas, estamos desarticulando los sistemas y los estamos usando de manera no sustentable. La siguiente, por favor. Bien, en esta grafiquita del análisis de los ecosistemas del milenio, solamente quiero repasar con ustedes muy rápidamente lo siguiente. Todas las flechas azules quiere decir que está creciendo, las flechas rojas para abajo quiere decir que está decreciendo. Alimentos, tenemos en cultivos creciendo, ganadería creciendo, pesca de captura disminuyendo, acuacultura creciendo, alimentos silvestres decreciendo, madera y algodón y seda más o menos creciendo y decreciendo, la leña bajando, los recursos genéticos bajando,
bioquímicas y medicinas bajando y el agua dulce perdiéndose. La siguiente, por favor. Bien, esto nos lleva a tener actualmente un mapa que recién estamos empezando a trabajar con él. Bueno, no tan recién, pero sí es lo último que estamos trabajando. Muchos todavía ni siquiera lo emplean, que es un mapa realizado por algunos colegas geógrafos que le llaman anthrops, o sea, paisajes antrópicos. Esto es un mapa, un planisferio de todo el mundo, en donde se nota que la mayor parte o todo de la superficie terrestre son paisajes, son complejos de ecosistemas en donde hay ecosistemas transformados y naturales coexistiendo de manera normal. Esto quiere decir que no podemos engañarnos pensando en que la biodiversidad son esos biomas y esas zonas pristinas que existen en el planeta, sino que en realidad todo el planeta ha sido modificado porque si analizamos con mucho cuidado, nos vamos a dar cuenta que desde hace más de 10.000 años, cuando menos 8.000 años, buena parte del planeta de los ecosistemas del planeta, han sido intervenidos por poblaciones humanas en distintos momentos, sin calificativos de esas intervenciones. La siguiente, por favor. Tan es así el asunto de modificación del planeta que en este momento hay una propuesta muy seria de geólogos y de científicos de designar a este periodo geológico como antropoceno. Ya ustedes lo habrán oído mencionar. El antropoceno se caracteriza por una modificación geológica, geomorfológica, geofísica en general, profunda del planeta, como no se había dado en periodos anteriores pleistocénicos o holocénicos. Solamente una gráfica del antropoceno para mostrar a ustedes cómo la explotación pesquera en la grafiquita del centro ha aumentado muchísimo. Las especies terrestres, acuáticas, marinas y dulceacuícolas van bajando fabulosamente en la gráfica inferior y luego en la parte derecha vamos a tener un dato que a mí me parece horripilante. Del 90%, el 90% de la biomasa del planeta está formada por seres humanos y por animales domesticados. O sea que le dejamos el 10% al resto de la biodiversidad. Parece mentira, ¿no? Cuando uno piensa en los elefantes y cuando uno piensa en las ballenas y una serie de cosas, ¿no? Pero también hay que pensar en los núcleos de población, en los hatos ganaderos, etcétera, etcétera. Esto nos pone realmente en un panorama, la siguiente, por favor, muy complicado. Nos enfrentamos a dos procesos, tanto en zonas naturales como en la biosfera en general, que nos preocupan terriblemente. Uno es la simplificación de la biodiversidad. Los sistemas que estamos utilizando para extraer recursos naturales, tanto alimenticios como energéticos, lo estamos haciendo con base en una simplificación de la diversidad biológica y cultural. No sabemos emplear la diversidad. Entonces, para poder hacerla productiva, el único camino a nivel del mundo, existen ejemplos desde luego en países y en lugares, pero a nivel global, el sistema es simplificar la diversidad para poder aplicar técnicas comunes a todos, por todos lados y por todas las latitudes. Esta simplificación de la diversidad biológica y cultural es absolutamente irreversible. No estamos perdiendo solamente la información biológica acumulada durante miles de millones de años de evolución, sino estamos perdiendo también la cultura,
los saberes, lo que hemos aprendido en la relación con la naturaleza. Esto también es irreemplazable. Este conocimiento es absolutamente irreemplazable. Y la otra cosa que estamos haciendo muy mal es que estamos desarticulando los procesos ecológicos. Estamos ignorando la parsimonia con la que los procesos siguen los ciclos hidrológicos, los ciclos atmosféricos, los ciclos de fertilidad del suelo. La velocidad de la producción nos exige que ignoremos esta parsimonia y que en ese momento ataquemos por medios artificiales de introducción de insumos, de modificación de sistemas, ¿no? De extracción depredatoria de fertilidades para aumentar y aumentar cada vez más la producción alimenticia y energética. La siguiente, por favor. Esto nos lleva a una cosa que yo siempre he dicho y que a mí me impresionó muchísimo hace varios años, y que en esta simplificación que estamos haciendo del planeta, en este momento podemos aseverar, no solo yo, sino muchos de mis colegas, que los centros de diversidad genética, eso es, los lugares donde se originaron las especies, donde se originó el maíz, donde se originó el aguacate, el tomate, el trigo, etcétera, no corresponden con los principales centros de producción agrícola. No, esto es una consecuencia de no respetar la parsimonia de la naturaleza. No solo la diversidad, sino la parsimonia del sistema y actuar no solo como límite, sino además como ética. La siguiente, por favor. Bien. Y aquí voy a dejar una anotación que después voy a retomar. Les va a parecer aquí medio fuera de lugar, pero no importa. Véanla. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, a pesar de este panorama, Iberoamérica y el Caribe, que fueron colonizadas por grupos que usaron intensa y extensivamente el suelo y los recursos naturales, a pesar de esa intensa y prolongada perturbación, la diversidad se ha mantenido hasta ahora. Una paradoja. Me parece que es una paradoja. Los sitios que han sido más utilizados extensiva y intensivamente desde hace más tiempo por culturas y civilizaciones muy antiguas, que algunas perviven hasta la fecha, resulta que mantienen un nivel de diversidad muy alto. Esto en Iberoamérica y el Caribe es especialmente, no puedo darles a ustedes desgraciadamente ejemplos muy concretos de África y de Asia, porque yo me concentro en Iberoamérica y el Caribe, que ya no está mal, que ya no está mal. Pero nos encontramos entonces que hay una paradoja entre conservar la diversidad y ese uso muy antiguo de la biodiversidad. Y esta paradoja que se hace todavía más notable actualmente en que estamos fragmentando y deforestando los países latinoamericanos y caribeños, y el que se mantengan todavía esas altísimas biodiversidades en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en México, vamos, ya no voy a mencionar todos los países, se resuelven los paisajes. Aparentemente, ¿no? Los sistemas heterogéneos, o sea, esas civilizaciones basaron su manejo en el paisaje y en el manejo heterogéneo de estructuras y funciones seleccionadas por el manejo humano, respetando la parsimonia de los procesos. Esto es, el manejo se hacía no por especies, sino por procesos. Nosotros ahora, actualmente, estamos empeñados en hacer un manejo por especies y no por procesos. Eso es discusión de otro momento. Pero ahí se los dejo pendiente, ahí con alfileres seguiremos y los retomaremos. La siguiente, por favor. Bien. Esto quiere decir, ¿no?, que si el paisaje es la respuesta o la solución más bien de la paradoja de que exista tanta diversidad
en sitios que han sido utilizados de manera continua desde hace miles de años, y si la hipótesis de que el manejo del paisaje ha permitido mantener esa biodiversidad, entonces podríamos decir que el paisaje, ¿no? El paisaje que vemos es una construcción natural y humana que tiene historia y que tiene memoria. Que tiene historia porque es un proceso que ha ido ocurriendo y modificándose y reestructurándose a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de las distintas influencias que puede tener la gente y los eventos naturales, no los dejemos de lado. Y cada uno de estos eventos, cada uno de estos cambios humanos ha cambiado un poquito el ecosistema. Lo ha hecho evolucionar, no involucionar, y por eso hablamos de que el paisaje tiene memoria. Así como las especies tienen una memoria genética, el paisaje tiene una memoria estructural y funcional que puede ser para un experto, y ahí vamos también a dejarlo para el final, leído con claridad y entendido con claridad si es lo que pretendemos. La siguiente, por favor. Bien. Esto nos lleva a aseverar, la siguiente, nos lleva a aseverar una cosa que es totalmente herética. Resulta que los ecosistemas... Perdón, un minuto, te va con un problema técnico. Ahora estoy cambiando. Ya luego pongo, por favor. Sí. Sigo hablando. Esto quiere decir, ¿no?, que los ecosistemas y los paisajes, ecosistemas y paisajes, mientras más usados, son más resilientes. Esto es fantástico para el desarrollo y para el desarrollo sustentable. No quiere decir que sea excluyente de los paisajes silvestres o no tocados. No, son complementarios. Pero los dejo de lado, los silvestres, y me refiero solamente a aquellos que han sido intervenidos, que han sido la base del desarrollo de civilizaciones importantes. Entonces, esta aseveración, que puede ser extremadamente polémica con mis colegas y con mucha gente, es muy importante para diseñar y planificar el futuro. Los ecosistemas y los paisajes, mientras más usados, son más resilientes. Y no vamos a caminar por ahí porque podríamos hablar 3 horas. Entonces, este manejo, esta resiliencia, es el resultado de manejo de procesos ecológicos, no de manejo de especies. Las especies van con los procesos para ellos y no las especies traen los procesos, como lo estamos viendo nosotros ahora. Entonces, pongo 2 ejemplos de qué procesos hablo. Por ejemplo, la regeneración natural. Conocer y respetar los procesos naturales de regeneración les ha permitido aumentar la resiliencia y no solo aumentar la resiliencia, sino mantener la productividad de manera muy importante. Si iban a aumentarla todavía más, lo sabemos porque ahí tuvimos una interrupción histórica por la colonización. La siguiente, por favor. Bien, esto quiere decir que juntan todos los pedacitos de los que yo he estado hablando en esta primera parte. Nos enfrentamos a una crisis ambiental que está muy mal diagnosticada, o sea, muy mal visualizada y muy mal diagnosticada. Hay varias visiones y cada una tiene un punto de vista diferente que no es necesariamente complementario. La siguiente, por favor. Esta crisis ambiental ha sido tratada de detener, de enfrentar desde los años 60 para acá de manera fuerte e importante, ¿no?, para llamar la atención de los gobiernos, de los tomadores de decisiones,
Pero la estrategia que los científicos y los técnicos propusieron desde los 60 y que ha llegado hasta el siglo XX y XXI que estamos viviendo, es crear espacios protegidos. Espacios protegidos, áreas protegidas, áreas naturales protegidas, como usted tiene muchos nombres. Hay muchas categorías dentro de eso, parques naturales, etcétera. Pero esos espacios protegidos que se diseñaron, importantísimos, quiero decirles que más o menos en la actualidad debe haber alrededor de 170.000, casi 200.000 espacios naturales protegidos en el mundo reconocidos. Debe haber cuando menos el doble o el triple no reconocido. Sin embargo, ha sido muy importante porque han sido diseñados y colocados en momentos y en sitios que parecieron muy vulnerables o muy interesantes de preservar. Sin embargo, ahora, a la larga, cuando tenemos muchos miles y que tenemos ya la experiencia y los resultados de verlos ahí, se han mantenido la mayor parte, pero nos damos cuenta de dos cosas muy llamativas y muy negativas, vamos a decir. Están aislados, están delimitados administrativamente y capturan en su interior poblaciones y especies humanas sin considerar los intensos cambios locales y globales que sufre el planeta. Son sitios estáticos en donde se pretende que no afecten los cambios que ocurren a nivel local y global. Entonces, podemos decir que los espacios protegidos son necesarios, pero han sido insuficientes para la conservación de la naturaleza en un mundo cambiante. Esto es, no han sido capaces los espacios protegidos de detener el modelo de uso de la naturaleza, el modelo de producción y de consumo preponderante, vamos a decir, sobre todo siglo XVIII, XIX, XX, y yo me temo que después de la pandemia, este modelo todavía va a tener mucha más inercia y va a tener más pujanza con las consecuencias gravísimas que nos puede traer. La siguiente, por favor. Bien, dentro de las 170.000 áreas naturales protegidas, ¿no? En la década de los 70, primera mitad de los 70, UNESCO en su programa del hombre y la biosfera juntó a un grupo de distinguidos científicos que diseñaron un modelo que se le llamó reserva de biosfera. Probablemente gracias a su nombre muy desafortunado de reserva, ¿no? Lo de biosfera está bonito, pero lo de reserva hubieran encontrado otro nombre porque no es un nombre muy amigable para el resto de la población. No importa, diseñaron un sistema de distribución territorial de un espacio protegido en 3 áreas. Un área central, núcleo de alta biodiversidad, un área en torno que le llamaban de amortiguamiento, que pretendía que ocurrieran eventos y usos que protegieran la biodiversidad del centro, y una área circundante que le llamaban de transición, en donde había más libertad de realizar proyectos productivos, sin embargo, pero no deleterios ni que dañaran la parte de las otras 2 zonas. Tiene un valor importantísimo la reserva de biosfera porque fue un área que incluía tanto la diversidad biológica como la diversidad cultural. No se concibió como un área excluida, sino es una área en donde existen poblaciones humanas y biodiversidad natural interactuando de manera muy importante y conservando esa biodiversidad. Entonces, estas zonas, que ya les describo en 3 zonas, tenían asentamientos humanos. Para mí esa es la parte más trascendente, pero también tenían instalaciones de investigación y experimentación, que fue muy importante.
tenían educación y capacitación, e inclusive se podían hacer actividades de turismo y de recreación. La siguiente, por favor. La reserva cumplía 3 funciones: conservar las especies, los recursos genéticos, los ecosistemas y los paisajes, promovían el desarrollo social, cultural y económico sustentable y apoyaban y respaldaban la investigación, educación, seguimiento permanente de actividades de interés económico local, mundial, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Tuvo tal éxito que desde los 70 hasta ahora hay 701 reservas de biosfera en 124 países. Es probablemente la categoría que tiene el mayor número de sitios, ¿no? Parques nacionales podría competir, pero no lo quiero comparar. Tiene muchísimos. Son 701 reservas de biosfera que están distribuidos en 124 países del mundo. Como pueden ver, es un modelo que se utilizó en muchas partes del mundo para conservar ese valor natural y ese valor cultural de manera importante y en distintos ecosistemas. Todos, no sé, pero en muchos, sí, seguro. La siguiente, por favor. Las 701 reservas de biosfera en 124 países, más o menos, cubren 10 millones de kilómetros cuadrados, poquitito por la tierra, pero muchísimo, en una gran extensión, e involucran a 170 millones de personas que viven al interior o en torno de las reservas. Entonces, es muy importante el número, la distribución, la extensión, el involucramiento de la gente. Es una fuente de experiencia y de conocimiento, ¿no? Y de esperanza muy grande con la que estamos jugando en este momento. La siguiente, por favor. El modelo, ¿no? Este mismo modelo, que le llamamos el modelo del huevo frito, por cierto. No lo puse muy redondito, pero es su clara, su yema, etcétera, etcétera, ¿no? El huevo frito se le conoce en la UNESCO. Se incluyó dentro del grupo grande de áreas protegidas o de espacios protegidos. Y durante muchos años, este concepto, este modelo, se pervirtió. Qué feo, ¿no? Qué feo decirlo así, pero se convirtió en un modelo en donde lo que era muy importante era el núcleo donde estaba la mayor biodiversidad y la zona de amortiguamiento y la zona de transición eran como capas de una cebolla que protegían el núcleo de que no se afectara tanto, no se perdiera, etcétera, etcétera. Eso es un espacio protegido. La siguiente, por favor. Creo que ahora tenemos que hacer un cambio a un espacio protector. Un espacio protector. Tenemos que recuperar el modelo. Ya desde hace tiempo estamos recuperando el modelo. Esto es, estamos extrayendo el modelo de ese conjunto grandísimo de espacios protegidos para convertirlo en un espacio protector. No queremos que sea protegido, queremos que sea protector. ¿Cómo lo concebimos? Concebimos el núcleo o santuario de especies con esa gran biodiversidad, pero concebimos que de ahí nace todo el estímulo y la fuerza para que en los anillos alrededor, el primero sea conectivo, quiere decir que ayude al movimiento de esa biodiversidad, para que la zona de restauración sea una zona de restauración ecológica y de restauración de productos productivos y que este anillo exterior sea adaptativo, que se mueva, que crezca y decrezca y cambie de forma en función de los cambios locales y globales que haya. Cambios climáticos, desastres naturales, cambios económicos, etcétera, etcétera. Este paso
es un paso muy importante que extrae a las reservas de biosfera de cualquier conjunto de espacios protegidos, desde luego, ¿no? Y los transforma y los hace recuperar lo que realmente eran. No un espacio protegido, sino un sistema de planeación y manejo de la naturaleza, no solo para manejarla, para entenderla y sobre todo para hacerlo participativo, para hacer que este cambio, para hacer que este conocimiento y esta experimentación sea llevado a cabo de manera participativa entre habitantes, autoridades, académicos y todo que forman parte de su sistema de gobernanza. Esto queremos recuperarlo íntegramente, está ahí, no se ha perdido, pero queremos volver a empoderarlo de tal manera que se convierta en lo que soñaron los que lo diseñaron que debía ser, un modelo de planeación. Entonces, pasaremos de un espacio protegido, la siguiente, por favor, a un espacio protector. Esto hace que los huevos fritos, ¿no?, puedan combinarse entre sí libremente, dado que estamos facilitando con los anillos externos y con el sistema el movimiento de las especies. Los ortodoxos podrán decir que peligroso, esto va a drenar mucha de la biodiversidad que se va a perder. Probablemente se pierda algo, pero se va a ganar muchísimo más. A corto plazo puede ser, a mediano y largo plazo esto va a estabilizar la diversidad ecológica, la diversidad de especies y la diversidad cultural. La siguiente, por favor. Muy bien, todo eso está muy bien. Entonces, ¿por qué seguimos ante una crisis ambiental como la que estamos viviendo? ¿Por qué no tenemos soluciones y salidas a nivel para este sistema de producción y consumo que nos agobia, cambiando la faz de la biosfera? La siguiente, por favor. Pues la respuesta aquí que yo les quiero compartir es porque hemos soslayado la urbanización del planeta. Si me ponen la siguiente, hemos soslayado la urbanización de nuestro planeta. A nadie escapa los datos de que desde el 2009 la mitad de la población del planeta vive en núcleos urbanos. Desde 2009, más de la mitad. La ONU dice que para el 2030 el 60% de la población vivirá en las ciudades. Yo creo que eso ya lo rebasamos sin llegar al 2030 fácilmente. Solo les doy un dato, en México es casi 78%. En otros países se mueve también tremendamente. Estos núcleos, esta gran población humana, ocupa solamente el 3% de la superficie del planeta, pero consume el 75% de los recursos naturales del planeta y produce el 80% de los gases de invernadero. Bueno, eso justifica el que no debíamos haber soslayado la urbanización del planeta. La siguiente, por favor. La siguiente es, esta gráfica nos muestra el crecimiento de las áreas urbanas, ¿no?, en los distintos continentes en el 2005 y 2030. Vean ustedes que en el 2005 está en azul y el 2030 en rojo. Y vean ustedes que todo el crecimiento urbano va a continuar de manera muy importante. Se está enfrentando en Europa, creo que es junto con Oceanía es donde está enfrentándose más. Norteamérica y Latinoamérica también están pisando el pedal de freno de crecimiento, pero van a seguir creciendo. Sin embargo, Asia, África van a crecer tremendamente todavía. O sea que vamos a ver muchísimas más ciudades aparecer y otras crecer en estos continentes. De todas formas, a nivel promedio, va a crecer el urbanismo.
La siguiente, por favor. Lo que quiere decir en esta gráfica habla de dos momentos también, del 2005 y del 2030. El 2005 queda al frente y está dividido pues también en Latinoamérica, África, Asia, ¿no? Etcétera. El rojo ladrillo y el verde pálido, el verde pistache que está ahí, el rojo significa la población urbana y el verde la población rural de los países. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que en muchos países, ¿no? Como por ejemplo, digo, en muchas zonas, como en Asia, en el 2005, dominaba la población rural sobre la urbana. Pero en el 2030, que es el que queda atrás de esa gráfica, vemos que para el 2030 domina la población urbana sobre la rural. En casi todos los otros, en todas las otras zonas, como Norteamérica, como África, por ejemplo, y en América Latina, ya casi no quedan población rural, casi toda es población rural. Bien, y nuestros espacios naturales han incidido en la parte fuera de las ciudades, en las zonas naturales, en las zonas transformadas, ¿no? En lugares en donde ya no hay población o la población está en movimiento hacia las zonas urbanas. Ignorar el desarrollo urbano es vivir en el error, desde el punto de vista del programa MAP y desde el punto de vista de las reservas, desde el punto de vista de la planificación. La siguiente, por favor. Si creemos los datos de la ONU, entonces quiere decir que el primer contacto del 60% de la población del mundo con la naturaleza ocurre en ambiente urbano. Eso es muy serio. Si ven ustedes la cantidad de gente y que esto va a seguir aumentando, el primer contacto del 60% de la población del mundo con la naturaleza ocurre en ambiente urbano. El ambiente urbano comprenderán que ha sido clasificado como el ambiente humano. Sí, es el ambiente humano, pero tenemos también que modificar el ambiente. La siguiente, por favor. Dicen los colegas que los ciudadanos viven cotidianamente la uniformidad biológica, lo cual les produce una amnesia ambiental generacional. O sea, el encontrarse cotidianamente con la uniformidad biológica que priva en las ciudades, ¿no? Porque va disminuyendo la biodiversidad desde la periferia hasta el centro, obviamente. A veces no hay ni árboles, bueno, ya ni parques ni nada, ¿no? Se va perdiendo, se va homogeneizando, y esto a los individuos, a los ciudadanos les produce una amnesia ambiental que puede ser generacional. Esto es, que transmiten padres a hijos, etcétera, amnesia ambiental, insensibilidad y una visión muy parcial de lo que pasa afuera. La siguiente, por favor. Bien, esto quiere decir que la planificación territorial y urbanística no está siendo capaz hasta el momento de integrar esa interdependencia entre lo rural y lo urbano, lo que provoca dualidades territoriales muy perversas entre lo urbano y lo rural, entre el centro y la periferia, entre lo urbanizable y lo no urbanizable, entre lo protegido y lo no protegido. O sea, que estamos trabajando con sistemas que están totalmente estáticos y separados entre sí. ¿Qué produce esto? Líneas territoriales administrativas que dan lugar a contradicciones en los derechos de las personas muy graves. La siguiente, por favor. Las ciudades, los núcleos urbanos, tienen efectos a corto plazo, a largo plazo, a nivel regional y a nivel global. Fuertes, muy fuertes. Hablemos del corto plazo a nivel regional.
disminuyen las poblaciones de plantas y animales, hay una pérdida de la cubierta vegetal, hay una fragmentación terrible a nivel local. Muy bien, a nivel global hay un traslado de especies y cultivares de un sitio para el otro hasta crear esa homogenización, ¿no?, que nos está provocando que los centros de producción no correspondan con los centros de genética. Bien, cuando hablamos de los cambios globales, a nivel regional estamos desplazando a las especies naturales, estamos cambiando la estructura, la fertilidad de los suelos, el cambio climático, etc. No, sobre todo suelos. Cambios globales, extinción de especies, que fue con lo que empecé trabajando, cambio climático y cambios hidrológicos, algunos casi irreversibles. Bien, la siguiente, por favor. Se necesita urgentemente un nuevo modelo de planificación integrada del territorio para gestionar sustentablemente como un todo los gradientes urbanos rurales de espacios verdes urbanos, que es la infraestructura verde, y ecosistemas culturales y naturales protegidos y no protegidos del territorio donde se ubican las ciudades. Esto es, la siguiente, por favor. Las ciudades tienen que convertirse en operadores del desarrollo sustentable y del manejo de los recursos en su entorno. Las desigualdades territoriales y sociales que generan exigen soluciones alternativas como las de incorporar en su filosofía y objetivos a las reservas de biosfera. Las reservas de biosfera, esto parece anuncio de auto japonés, pero en realidad las reservas de biosfera con las características que tienen de flexibilidad, de adaptación al territorio y de funcionalidad, pueden tener una visión integradora para una planificación más rica que enriquezca inclusive normas y protocolos oficiales que ya existen, considerando esos gradientes territoriales. Son gradientes, no hay una separación, no hay fronteras entre nada, hay un continuo. El paradigma de territorios sustentables con ciudadanos activos y participativos constituye un instrumento eficaz que podemos utilizar. Yo no sé si en este momento debíamos, más que pensar en ciudades sustentables, debíamos pensar en ciudadanos sustentables. O sea, el ciudadano es el que tiene que ser sustentable. Es el que tiene que tener una percepción diferente de las cuestiones. La siguiente, por favor. Este esquema que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, no se aburran, ¿no? Habla del movimiento, aquí habla del movimiento de las especies, pero también habla del movimiento de los individuos. El ambiente urbano, el ambiente rural y el ambiente natural están constantemente en comunicación a través del movimiento de las especies. Las especies se mueven de uno a otro, de ecosistemas agrícolas a ecosistemas naturales y a los ecosistemas urbanos emergentes. Se están creando dentro de las ciudades, debido a la influencia de las zonas agrícolas y naturales y los cambios biofísicos que ocurren, ecosistemas distintos emergentes. Y ahí van las especies nativas, las especies endémicas, las amenazadas. Sorprendería a ustedes ver que en algunos espacios urbanos hay muchas especies endémicas que a nivel de ecosistemas naturales y agrícolas ya casi no existen, e inclusive especies exóticas y ya totalmente desaparecidas. Entonces no son tan desprovistos y no son tan agresivos. Tenemos que entender esta circulación que además le podríamos poner no solo de especies biológicas, sino también de culturas, saberes e individuos que están fluyendo constantemente de lo natural a lo rural, a lo urbano, etcétera, y que están creando ese gradiente entre lo urbano, lo rural y lo natural. O sea, hay ciudadanos que son más rurales, hay ciudadanos que son más urbanos. ¿Por qué? Por la localización dentro de la ciudad, por la relación que guardan todos entre sí, etc. La siguiente, por favor.
¿Qué objetivos tenemos de pensar en las reservas de biosfera para trabajar en las zonas urbanas? Es modificar el sistema de producción y de consumo. Las ciudades son los centros principales de consumo y el territorio en torno a ellas normalmente es el territorio de producción. Esa producción va a las ciudades, pero normalmente no solo a las ciudades más inmediatas, sino a nivel regional, nacional e inclusive internacional. La globalización de los cultivares que nos está trayendo simplificación de los sistemas y nos está haciendo perder diversidad, en realidad está creando una dependencia cultural y alimenticia malsana en sitios donde ésta podía estar innovando el proceso de producción y consumo. Aportar una herramienta de planeación territorial asequible a los ciudadanos y a los planificadores. O sea, un foro donde ellos puedan intercambiar. Incentivar la participación de los ciudadanos a través de una nueva percepción del medio ambiente. Tenemos que cambiar la percepción que los ciudadanos tienen y de que sus problemas principales son seguridad, trabajo y ahora salud con nuestra pandemia, pero que todos esos tienen un contexto ambiental. No lo podemos diferenciar, no lo podemos separar, y este contexto ambiental que no se menciona, que no se trabaja, que no se acude a él en los momentos en que hay sistemas como de desastres como el que estamos viviendo en este momento, nos oscurece el panorama. Todo el mundo ahora está preocupado en mejorar la economía, qué va a pasar con la economía y qué va a pasar con la producción de alimentos. Incentivar la participación de los ciudadanos, bueno, esto ya lo dije, crear un nuevo modelo urbano más sustentable y resiliente. Tal vez, ¿no? Como lo decía José María Llop, las ciudades intermedias deben, ¿no?, crear estas condiciones de espacios públicos, ¿no?, de que se conviertan en hábitats humanos en donde haya consumo, que haya un mercado cerrado, no cerrado, pero un mercado que surta a las partes más productivas con las partes más consumidoras a nivel local para que haya un acuerdo en base a lo disponible, las condiciones y la economía local. Bien, aportar una herramienta, incentivar y crear un modelo urbano más sustentable. La siguiente, por favor. Bien, entonces, las reservas de biosfera dentro del ambiente urbano tienen el reto de identificar y cuantificar los procesos que determinan el funcionamiento de las tramas territoriales concretas, relacionadas con el ciclo de agua, el movimiento de la biodiversidad, incorporando sus aspectos multidimensionales y temporales al paisaje, a un solo paisaje formado por lo urbano, lo rural y lo natural. También el reto, lo que puede aportar la reserva de biosfera, es emplear el paisaje como la unidad de diseño y manejo. Recuperar ese paisaje evolutivo que tiene memoria. Recuperar la plasticidad del territorio, la plasticidad de las zonas núcleo de amortiguamiento y transición para diseñar nuevas reservas, para innovar la producción, para innovar y atemperar el consumo. La siguiente, por favor. En general es conectar la ciudad con el territorio. Eso es lo que pretenden las reservas de biosfera. No crear un sitio de exclusión, sino conectar a la ciudad con el territorio en el tiempo también. La siguiente, por favor. La ciudad, ¿cómo puede funcionar para el medio ambiente cuando está regulado, cuando tiene algunas de estas determinantes que yo he mencionado? Hombre, puede regular el flujo y movimiento de la biodiversidad, del agua y la atmósfera en el entorno, puede conectar la fragmentación social, económica y medioambiental de la ciudad.
Ahora, el COVID nos ha mostrado que también nosotros hablábamos siempre de fragmentación tremenda de los ecosistemas naturales y de los paisajes y la naturaleza, pero ahora nos ha mostrado al interior de las ciudades que existe una fragmentación y aislamiento social y económico pavoroso dentro de las ciudades que nos están en este momento acarreando problemas muy serios y que vamos a tener que atacar como problemas de aislamiento, de desconfianza, de inseguridad, una serie de cosas que no son precisamente favorables para el establecimiento de este tipo de soluciones. Bien, la ciudad también puede promover proyectos productivos dentro de la ciudad y su entorno y además dar identidad local y regional a los ciudadanos y a la ciudad. Los ciudadanos se están volviendo cada vez más globalizados y esa globalización abruma. Lo que tenemos que hacer es dar identidad y empoderamiento local y regional a los ciudadanos en sus territorios. La siguiente, por favor. Bien, esto nos abriría nuevas perspectivas para el crecimiento y el desarrollo urbano, para una vida más equitativa y participativa, para controlar el flujo de las especies entre el campo y las áreas naturales, a regular la hidrología de la región, a regular el uso de los recursos naturales regionales y a proporcionar a los ciudadanos un contacto cotidiano con la naturaleza. Esta sensibilidad, esta nueva percepción, que además se nota muchísimo porque ahora todo el mundo dice, vamos, desde que no estamos afuera y desde que hay menos ruido y contaminación, todo hay más especies, he visto más aves, he visto más especies acuáticas en las costas, etc. Sí, efectivamente eso es cierto, pero también ha cambiado la disposición de la gente para observar lo que pasa en el entorno. Tenemos que volver a sensibilizar a la gente con respecto a su entorno. La siguiente, por favor. Cuando empezamos a trabajar reservas de biosfera dentro del ambiente urbano, pues fue muy sencillo. Había que poner el huevo frito dentro de la ciudad en los lugares más convenientes. Esto no es así. Esto no es así. En realidad, ya desde hace algunos años se estaban haciendo algunos experimentos y algunas formas de reservas de biosfera urbanas. Tenemos cinturones alrededor de las ciudades, corredores que a través de las ciudades unen áreas naturales. Tenemos áreas verdes por fuera y por dentro y tenemos inserciones regionales de las ciudades. Se han utilizado muchos modelitos, pero no, claro, cada ciudad y cada territorio es peculiar, pero tenemos que analizar con mucho cuidado más el modelo y el concepto que la forma que tienen que tener las reservas de biosfera. La siguiente, por favor. Ya existen en reservas de biosfera algunos ejemplos muy notables. Aquí salió muy borroso uno de los ejemplos, pero bueno, tenemos dos ejemplos aquí mencionados. Uno es la Reserva de Biosfera Laguna Oca y Estribos del Río Paraguay en Argentina, en Formosa, que fue extremadamente famosa y que sigue siendo famosa y que siguen trabajando de manera muy importante, con la ciudad de Formosa incluida en esta reserva. Es un esfuerzo loable y una experiencia maravillosa. Tenemos también lo que está pasando en la reserva de biosfera Urdaibai en el País Vasco, que también tiene ciudades, y se me apuran mucho, casi tiene a Bilbao cerca, muy cerca, pero tiene a otras poblaciones muy cerca, como dentro, como Guernica y otras poblaciones. La siguiente, por favor. Tenemos en Brasil ejemplos muy bonitos de reservas en forma de cinturón. Tenemos el cinturón de Sao Paulo, la reserva de Mata Atlántica, cinturón verde de Sao Paulo, de Sao Paulo, no, de Sao Paulo.
que es parte de la Mata Atlántica y que forma alrededor de la gran zona urbana de Sao Paulo un cinturón verde a su alrededor, que ha tenido diversas funciones, pero ahí está y sigue funcionando. La siguiente, por favor. Pero tenemos, yo creo que la gema de Latinoamérica es la Reserva de Biosfera de Mata Atlántica, Reserva Urbana de Florianópolis. La Reserva Urbana de Florianópolis es realmente un ejemplo sensacional. Este ejemplo, además, ha sido liderado en un momento dado por nuestro colega Rubén Pesci, ¿no? A través de CEPA y de FLACAM, para diseñar una reserva en toda la isla. Como ven ustedes aquí, la isla está muy cerca del continente y unido ahí solo por un puentecito, pero tanto la parte terrestre como el entorno es tan bello, es uno de los sitios más turísticos que existen. Bueno, pues ahí se hizo uno de los intentos más ambiciosos y yo creo que mejor logrados en cuanto a reservas de biosfera. La siguiente, por favor. Se logró una cosa fantástica. Primero que toda la isla y ese entorno que ustedes ven ahí punteado se decretara como reserva de biosfera por acuerdo de las autoridades, los habitantes, los académicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de hoteleros, restauranteros, gente que habita ahí, etcétera, para poder diseñar un territorio de dónde se debe conservar, dónde no, qué se puede hacer, dónde debe haber crecimiento, cómo podemos hacer una zonificación. Y ahí viene la parte más interesante, porque ellos audazmente y además de manera muy creativa y muy interesante, crearon una nueva, no una nueva, sino, sí, una nueva taxonomía de la zonificación de una reserva de biosfera y además nos hablan de núcleos, de áreas núcleo naturales, de áreas núcleo culturales, de áreas núcleo y de patrimonio natural, etcétera, etcétera. O sea, nos hablan de una mezcla entre lo natural, lo cultural, ¿no? Con todas sus áreas de transición y con todas sus áreas de amortiguamiento. Entonces hay un buen número de áreas muy interesantes que habría que seguir con mucho cuidado qué tal están funcionando. Es un ejemplo de creatividad e innovación de aplicación del concepto de reserva de biosfera en reserva urbana, maravilloso, maravilloso. Yo creo que este ejemplo lo debíamos estudiar y seguir de una manera muy importante porque está planificando una zona muy rica, turística, muy rica, muy importante para mantenerla de manera sustentable. La siguiente, por favor. Bien, podríamos hacer muchísimas más cosas con reservas de biosfera y vamos a hacer porque tenemos que las reservas de biosfera y en ambiente urbano se nos vienen encima. Pero tenemos todavía que tener mucho cuidado con el diseño que estamos aplicando para no crear unas estructuras estáticas, no funcionales dentro de nuestro sistema que nos hagan fracasar. Tenemos que entrar a un diálogo urbano y las reservas de biosfera son un interlocutor y un foro para poder iniciar este diálogo que a veces se convierte en polémica y la polémica sube de tono, pero bueno, así es, para llegar a acuerdos hay que trabajar por ahí. Es un modelo muy democrático y muy participativo. Bien, con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias realmente. Y hay preguntas muy interesantes por parte de la gente que está al pendiente de tu conferencia. Miguel Ángel Cuevas dice, en México existen los corredores biológicos, como ejemplo el corredor biológico Chichinahuatzin en el estado de Morelos. La pregunta es, ¿este modelo puede ser factible para estos corredores?
Sí, claro que sí. El corredor Chichinautzin es muy importante y efectivamente debemos abrir esos corredores para facilitar el movimiento de la biodiversidad. No solo podemos hacer corredores de zonas naturales, también podemos hacer corredores de zonas productivas tradicionales. Esto es, corredores de zonas transformadas con cultivos tradicionales que permitan el flujo de las especies, como se pretende hacer en el corredor biológico mesoamericano, ese proyecto mexicano y centroamericano tan importante para crear un corredor biológico a lo largo desde el sur de México hasta Colombia. Pero efectivamente es el camino. Loarri Isaura Gabriel Hernández pregunta, buenas tardes, muchas gracias por esta maravillosa plática. Mi pregunta es, ante los diversos problemas de carácter ambiental, ¿cómo podemos alcanzar esa memoria histórica de la que usted habla? A ver, sí, tenemos que, cuando yo hablo de la memoria histórica, ¿no? Tal vez ella se refiere a lo que yo subrayo como la historicidad del paisaje. O sea, que el paisaje es un ente histórico, así como las especies son un ente histórico evolutivo, ¿no? Si aprendemos a leer el paisaje, los distintos ecosistemas que hay, cómo se integran en un mosaico, qué intercambian entre el mosaico de especies, de flujos de agua, de viento, una serie de cosas, podemos ir entendiendo cómo la estructura y funcionamiento de ese paisaje le da resiliencia y en función de eso planear su uso. O sea, no afectar esos índices de comunicación entre los ecosistemas que forman el paisaje y que han cambiado a lo largo, a veces, bueno, desde luego de millones de años, ¿no? Unos más rápidos, otros más lentos, unos más influidos por el hombre y los eventos naturales, otros no, ¿no? Pero todo, mira, una cosa que es, por ejemplo, muy importante es que el paisaje está modelado por el hombre, sí, pero también por los eventos naturales. Y fíjense que esto de los eventos naturales es muy interesante porque las poblaciones y las civilizaciones antiguas de Mesoamérica, de los Andes, por ejemplo, se establecieron esencialmente en sitios de altos eventos naturales, tanto geológicos, movimientos de tierra, volcanes, huracanes, etc. Sitios de alta perturbación. La pregunta es, ¿encontraron que la perturbación creaba más resiliencia en sus sistemas y mimetizaron o por ahí entraron a la investigación o el trabajo o el conocimiento de la naturaleza que les rodeaba y esto les funcionó dándole al paisaje más resiliencia o fue casual? No lo sé, no lo sé. Eso, pero por ahí hay un tema de investigación que perturbación, ¿no? Y comportamiento de los paisajes tiene una relación muy estrecha. Y cuando se hace de una manera pausada, ¿no? Se puede aprender muchísimo para hacer un uso cada vez más eficaz, eficiente, productivo de los ecosistemas. Bien, doctor Guevara, hay un comentario del Pastor. Ella parte, qué extraordinaria presentación. Muchas gracias por esta visión, doctor Guevara. Desde mi disciplina, la arquitectura de paisaje, Giles Clement dice, la noción de mejor no deja de evolucionar. Culmina su comentario con la pregunta, ¿cuál jardín es con el que haremos eco a la resiliencia de este planeta cada vez más urbanizado? ¿Cuál jardín? Bueno, yo creo que la resiliencia, por ejemplo, yo trabajo selvas húmedas. No, selvas húmedas, selvas costeras. Son de lo más afectado por la producción. Han sido deforestadas, han sido fragmentadas las pobres. Sin embargo, todavía encontramos
los restos de un sistema natural de regeneración que les da resiliencia a los sistemas a pesar de todos esos ataques y destrucciones. Esa zona edénica casi no existe. Existen algunos núcleos naturales y esos hay que conservarlos, desde luego, y hay que dejar la vida por defenderlos. Pero no por eso debemos negar la riqueza que puede haber en otros ecosistemas que, por muy perturbados, muestran en el esqueleto todas aquellas características que les dan resiliencia. Esto es, aún en el sistema más perturbado, busquen los procesos que les dan resiliencia, porque por ahí van a encontrar una puerta para actuar importantísima. Bien, viene ahora un comentario de Juan González. El concepto de ciudadano sustentable es bien importante, lo he venido trabajando desde el indicador de huella hídrica. Una pregunta ahora de Mario Wu. Doctor, ¿existe algún indicador dimensional en metros o kilómetros de donde podrían distribuirse los asentamientos humanos en la zona de amortiguamiento y la zona de transición? ¿Sería viable conectar viviendas multifamiliares? ¿Podrían ser de media o alta densidad, 8 o 12 o más pisos? ¿O solo deben ser de densidad baja, de 2 a 4 pisos? Ajá. Bueno, no, en la zona de transición, a ver, lo que tenemos, si nosotros queremos tener en una reserva urbana, una reserva de biosfera urbana, un sistema abierto como el que yo planteo, entonces la que denominamos zona núcleo debe tener la oportunidad de moverse sobre el resto del territorio. Si la oportunidad de moverse es por el viento, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de dónde se hacen construcciones que modifiquen el régimen de vientos a lo largo del año, porque eso puede romper esa conectividad que nos está moviendo las especies y que nos está manteniendo la resiliencia del sistema. Si es por agua, pues por agua hay que respetar esos cursos de agua para que eso no ocurra. Sergio, perdón, no quiero interrumpirte. Acércate un poquito más al micrófono que se estaba perdiendo un poco el audio. Ok. Ahí está, gracias. ¿Sí? Bueno, perdón. Sí, perfecto. Entonces, esto, ¿no? Tiene que determinarse en función de las condiciones biofísicas del territorio, qué se puede hacer y con qué intensidad. Pero piensen que la zona de transición, la zona de amortiguamiento, es una zona de conectividad. Entonces, no hay que afectarla si queremos tener un sistema abierto. Si queremos tener un sistema parque nacional en donde administrativamente esté definido, es otro enfoque que yo no comulgo, pero que no voy a criticar. Pero si queremos un sistema abierto, entonces el sistema tiene que tener las posibilidades de estar abierto. Y a través de la zona de amortiguamiento se mueve hacia la zona de transición, en donde participa en la restauración del paisaje, de los ecosistemas, de los sistemas, de la producción, etc. Entonces, probablemente es más susceptible la zona de transición que la zona de amortiguamiento, sin querer pensar que la zona de amortiguamiento es intocable. No. Líbreme Dios, pero siempre y cuando logremos probar que estamos favoreciendo los movimientos y no impidiendo los movimientos. Doctor Guevara, Verónica de Philip pregunta, ¿dónde podemos acceder al material sobre las reservas urbanas? Yo sé que es importante, ¿cierto? Cierto. Al final de la última diapositiva, puse mi correo electrónico. Entonces, ahí estoy como coordinador de la cátedra y como presidente del Sistema Iberoamericano de Reservas de Biosfera. Ahí está.
¿no? Ahí la estoy poniendo de vuelta, perdón. Ok, es muy sencillo, sergioguevara@inecol.mx, ¿no? Entonces, si se comunican conmigo, yo con mucho gusto les proporcionaré lo que tenemos y lo que hay sobre reservas urbanas, que es un tema apasionante, ¿eh? Es todo en la vida. Bien, Sergio, pues Miguel Ángel Ronquillo de Monterrey dice que es una extraordinaria charla la tuya, que es un exquisito tema. Y bueno, él pregunta, ¿qué rol funcional en el contexto de reservas de la biosfera urbana podrías desempeñar la agricultura urbana y qué rasgos tendría o podría observar? Ah, muy interesante. Eso es muy interesante porque efectivamente la agricultura urbana, huertos urbanos, agricultura urbana, juega un papel muy importante en las zonas de amortiguamiento como un mecanismo de conectividad, amén de crear una economía endógena, ¿no? Como nos mencionaba, ¿quién era a José María Job, ¿no? De crear no, creo que no fue él, creo que era Salvador Rueda, el que hablaba de una dinámica cerrada, de un mercado alrededor de las ciudades. Creo que la producción de alimentos y la movilidad de la diversidad está junto con pegado. Y dentro de los huertos urbanos puede haber no solo especies naturales, sino también especies cultivadas, de las cuales hay un montón en este país. Y además que tienen un valor económico para la localidad importantísimo y para la calidad de la alimentación. Los huertos urbanos son una solución. Bien, el cronista de Zacatlán de las Manzanas, Sergio Ramos, está inquieto y pregunta que si es posible que aquellas poblaciones que están dispersas cercanos a ríos y barrancas donde hay ecosistemas ricos, pueden hacer un esfuerzo para que se conviertan estos lugares en reservas ecológicas. Sí, señor, sí se puede. Es más, a ver, lo que se puede hacer, yo el ejemplo que tengo es el ejemplo mexicano. La legislación mexicana reconoce las reservas privadas y les da valor como a cualquier otra reserva, ¿no? Y uno puede decretar su terreno, su conjunto de una comunidad como una reserva privada, y eso tiene un plan de manejo y tiene una forma de conservarse, y la ley la respeta y la defiende. Si esas zonas se van creando unas especies de redes entre ellas, se acercan a otro tipo de reservas o a otras reservas de biosfera cercanas, es la manera de ir creciendo en el territorio. Esa es la manera, porque si esperamos que todo sea por el proceso de aceptación de una reserva, de sometimiento a los comités, está bien, pero la otra tiene una funcionalidad inmediata e importantísima. Y la asesoría de las reservas más cercanas o de la red mexicana o de los comités nacionales en otros países es indispensable para que ellos pasen a formar parte funcional de la red de reservas de biosfera en el territorio. Doctor Guevara, Sergio Jacobelli dice, en Argentina con el cambio al Código Civil y Comercial se hizo perder 20 metros del camino de Sirga. ¿Cree usted que esto es malo para la biodiversidad y el efecto isla de calor? ¿Cree que se ha tomado muy compleja o ha tornado muy compleja la información ambiental para el ciudadano común? A ver, yo creo que la información ambiental se ha tornado muy compleja para el ciudadano común. Estoy empezando al revés. La información ambiental debe ser el contexto de todo el resto de la información. El manejo, bueno, voy a decir ahí, el manejo de la información actual sobre la economía, la política, la seguridad y ahora la salud
se hace en función de una política de miedo, de temor, ¿no? De puede suceder esto, puede suceder lo otro. En el caso del medio ambiente casi no se usa, pero los pocos que lo están usando en el mismo tenor. En el tenor de causar ansiedad y angustia a los ciudadanos. Tenemos que encontrar esa comunicación para que la información sea lo suficientemente clara, transparente y utilizable para que se traslade al contexto de la economía, de la salud, etcétera, etcétera. O sea, esta relación, por ejemplo, entre COVID, ¿no? Y condiciones de las ciudades es muy importante. ¿Que ha crecido más en las ciudades por las grandes aglomeraciones? Sí, pero la gente dentro de las ciudades tienen problemas que los hacen más susceptibles por la contaminación, por el ruido, por la falta de agua, por una serie de cosas, inclusive por condiciones de salud previas, ¿no? De diabetes, de qué sé yo. Lo demás, lo de la sirga, no sé qué es, ¿eh? Ese término no sé. Debe ser algún lugar específico. Bien, pasamos, si nos permite, doctor Guevara, Sí. a una pregunta de una dama. Dice, muy buenas tardes. Ella es Dina Aliaga, en la zona de restauración del espacio protector. ¿Eso implica trabajos del hombre? Nosotros, como mujeres campesinas y por la escasez de agua, hemos solicitado la ampliación de las áreas protegidas por la alta deforestación a pie de monte en la zona de Aguarahue. Otro tema fantástico, ¿no? El tema de la importancia de el sector femenino, bueno, de las mujeres, en el manejo de las reservas de biosfera. Déjenme decirles que las mujeres son poseedoras de un saber en todos lados, no solo en la parte indígena, sino en la parte tradicional y aún en la parte moderna, sobre el uso de los recursos. Las mujeres educan, alimentan, compran, etcétera, ¿no? Manejan la microeconomía doméstica y la microeconomía de la ciudad de una manera tan importante que ellas solas podrían planificar de alguna manera y dar pie y líneas de trabajo para hacer el diseño de las reservas de biosfera dentro de la ciudad y que se toquen las zonas más susceptibles y más productivas, pero con un sistema que sea razonable, ¿no? No sé si eso le contesta. Es que esto de las mujeres es muy emocionante y un tema fantástico. En el intercambio de saberes, el intercambio entre género es uno de los más importantes que existen. Entonces, el silencio del género, vamos a decir, nos está afectando muchísimo. Doctor Guevara, a la luz de lo que es la ciudad como reserva de biosfera, pregunta el maestro Rafael Alberto González Porras, que es cronista de Aramberri, Nuevo León, si se van a necesitar nuevos modelos de producción y consumo. ¿Cómo es que se va a perfilar esto? Bueno, mira, aquí el modelo yo tengo un temor muy grande con el modelo de producción y consumo, porque el modelo de producción se hace en muy pocas especies, en campos muy grandes, ¿no? Y de manera generalizada o globalizada en todo el territorio. Se pierden especies locales, se pierde productividad local y se maltrata muchísimo el sistema, se pierde la fertilidad del suelo, etcétera, etcétera. Ahora, para salir de esta pandemia, para recuperar la economía, que también efectivamente es una preocupación, seguramente el sistema va a ir sobre el mismo tenor de producción de monocultivos, enormes monocultivos, para hacer la distribución no solo, ni siquiera regional, nacional e internacional, para convertir esto en recursos monetarios, etc. Creo
que ahí tenemos que buscar la forma de detener ese sistema de producción, de crear dentro de las ciudades sistemas de producción locales que puedan satisfacer algunas de las necesidades alimenticias y de recursos energéticos de las propias ciudades y mostrar que se pueden depender de los recursos territoriales que hay en torno a la ciudad y no de la importación y exportación que el sistema de producción y consumo nos impone. Yo creo que el sistema de producción y consumo, producción para las ciudades y un consumo desmedido en las ciudades, es un modelo que, si lo vamos a seguir aplicando, la crisis se mitigará por un poquitito de tiempo, pero vamos a caer en un bache todavía más grande en unos cuantos años. Bien, hay muchas inquietudes por parte de la audiencia y por supuesto, muchas preguntas, pero tendremos oportunidad para dos más, querido Sergio Guevara. Pablo Goldner dice, ¿qué estrategias se pueden implementar a nivel de plazas de cercanías para restaurar funciones ecosistémicas de regulación del clima urbano? Pues yo creo que dentro de la regulación, que una forma de regular el clima urbano son las áreas verdes y las zonas de recreo. Creo que efectivamente la presencia de flora y fauna en calles, camellones, jardines, etcétera, es una manera importante de mejorar las fluctuaciones de temperatura y de humedad y además de quitar ruido a la ciudad y de frenar contaminación, usar filtros para que la contaminación se detenga en esos filtros verdes. Creo que las áreas verdes que han sido también muy trabajadas, pero no muy bien trabajadas, se deben convertir por especies, por tamaños, por alturas, por intensidad de viento, etcétera, en técnicas de las cuales debíamos contar en forma de manuales para poderlos aplicar, etcétera, etcétera. Creo que es un valor importantísimo y además que permite cambiar no solo las condiciones de la ciudad, sino la percepción de los ciudadanos de su entorno, que es muy importante. En algunas ciudades, ¿no? La vegetación ya ha levantado todo el pavimento, ¿no? Y no se puede ni caminar, ni estacionar, ni nada, pero sin embargo se vuelve un sitio fantásticamente bonito, ¿no? Por la sombra, por la filtración del viento, por las aves, por un montón de cosas. Debemos crear, enriquecer el hábitat urbano para que la flora y la fauna nos ayuden a temperar esas variaciones térmicas y de todo que hay en la ciudad. Gracias, doctor Guevara Sada. Luis Orillo comenta, en la costa norte de Perú se vienen instalando en los últimos 30 años cultivos de agroexportación en extensas áreas agrícolas con el uso de agua de acuíferos, la relación entre el paisaje, el agua superficial, lo natural y las ciudades intermedias o urbanas. ¿Qué recomendaciones podrías proponer para buscar modelos de uso sustentable de estos ecosistemas y el desarrollo económico? Él, por supuesto, él es un hombre del Perú. Por favor, doctor. Qué barbaridad. Es un tema fantástico, ya me gustaría trabajar en él. Yo creo que debería haber una reconversión agrícola paulatina, obviamente, hacia especies que sean muy productivas, pero que tengan un atractivo local, ¿no? Y que tengan una riqueza alimenticia, pues, o una riqueza de otro tipo, medicinal o lo que sea, de tal manera que la reconversión de estos cultivares esté en función de la disponibilidad de agua. No se puede explotar el agua para hacer cultivos que son
exportados, porque lo que estamos haciendo es exportar la riqueza y importar la desgracia, ¿no? La pérdida de agua, la desertificación, una serie de cosas. Yo lo que recomendaría sería iniciar una reconversión agrícola que vaya poco a poco creando un mercado interno y un mercado regional. Y seguro estoy que a corto plazo esta reconversión va a tener también repercusiones en la exportación. Pues querido Sergio Guevara Sada, muchas gracias por tus comentarios tan generosos, por tus conocimientos. Creo que es conveniente ahora pedirle a nuestro amigo doctor Rubén Peche, presidente del FLACAM, que haga algún comentario antes de cerrar esta exposición tan particular. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Y a Sergio, lo de siempre. Excelente. Desde hace, creo que 25 años ya que estamos trabajando en paralelo, juntos, en fin. Trabajaste mucho en la red FLACAM. Seguís trabajando con nosotros y por lo tanto es un gustazo encontrarte acá en este ciclo de webinar. Pero esta vez quiero retener la palabra 2 minutos más para acentuar algunas cosas significativas para todos los que nos escuchan. Esta es la 4ª conferencia webinar que hacemos en este ciclo. Les recuerdo que después viene un ciclo de experiencias concretas, proyectos sobre el territorio, y después viene un ciclo de alumnos de posgrado con sus nuevas experiencias, su revitalizada actuación. Pero, ¿qué es lo que yo quería decir? Carlos, creo que vos podés compartir esto conmigo, hemos compartido, igual que con Lucía, la organización. La convergencia increíble que pueden ustedes ir construyendo en sus cabezas, en sus mentes, en sus corazones, entre estas conferencias. Donde de alguna manera la ciudad intermedia empieza a decirnos, es por otro lado. Donde luego Salvador Rueda nos dice, sí, y además peatonalizarla, encontrar modificaciones del movimiento del automóvil para que las ciudades se vivan peatonalmente y puedan tener, creo que él decía, el 75% más de verde. Pero luego viene la cultura, y quien fuera director general de cultura de UNESCO, Francesco Bandarín, dice, y la cultura es un patrimonio esencial ahí, para que justamente estas cosas empiecen a volverse realidad. Y luego viene Sergio Guevara, que desde la ecología nos dice que hay un modelo de planificación territorial más inteligente. Estas 4 charlas, veámosla como una con matices. Y les aseguro que las que siguen, Sergio Los de Italia y José María Esquiaga de Madrid, de España, van a seguir enriqueciendo este proceso. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos logrando? 2 ecólogos, Rueda y Guevara, varios urbanistas, pero de Italia, de España, visiones diferentes y todas convergentes. Ya vamos a ver lo de Sergio Los, que se va a meter, creo que mucho más en las ideas políticas de estos tiempos. Y ahí, entonces, llamamos la atención de cuáles cosas que nos unen. La transdisciplina, el diálogo sobre la cuestión urbana con un ecólogo, magnífico. Y quisiera decir que una de las reservas de biosferas urbanas, en nada menos que la de San Pablo, está liderada por un arquitecto, Clayton Lino. Este diálogo transdisciplinario, multirregional, podemos aprender de alguien que nos dice desde Italia, desde México, o por supuesto de cualquier lugar de este globo terráqueo, sin perjuicio del amor particular que los de FLACAM sentimos por Latinoamérica, pero que no podría ser, sería provinciana si no mirara el total. Esta relación que en caso de Sergio quedó muy clara entre regenerar, habló mucho de resiliencia, regenerar e innovar, algo que alguna vez también me enseñó nuestro maestro Gonzalo Halster, ¿no es cierto, Sergio? Que hablaba de que también corresponde innovar. Claro. Esta retroalimentación entre todas las conferencias, por eso me tomo estos pocos minutos, porque no vean ustedes
cada cosa por separado. Oh, genial, 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 pero son cosas separadas. No, no. En el diseño quizás tuvimos la suerte de encontrar esta correlación no escrita, sino por las respectivas experiencias y las respectivas empatías que hemos tenido con todo este grupo. Y de las reservas de biosfera tenían que estar en este grupo de ciudad, porque hace tiempo que ya con Sergio empezamos a hablar de estas cosas y empezamos a tratar de bregar por estas cosas, y él nos ayudó a hacer un seminario internacional en Florianópolis con presencia de los altos personajes de la UNESCO. Esto fue justamente a propósito del proyecto de Florianópolis. Pero quería destacar cómo el ecólogo de esta nueva línea, grandiosa línea de la ecología, que ve en el territorio y no solo en las especies en el territorio y no las especies sin territorio. Y este es el gravísimo problema. Por eso el modelo de reserva de biosfera sigue siendo actualísimo. Lo estás, Sergio, mejorando muchísimo, me alegro tanto a través de la cátedra, me alegro tanto, estas aperturas, estas flexibilidades, todos estos razonamientos que has encontrado. Entonces, la planificación tradicional, urbana y territorial no ha dado resultados. Y modelos donde nos ayuda la ciencia y la cultura más innovadora, como el caso del modelo de reservas de biosfera, veo que a ustedes, a los que nos han escuchado, que han hecho preguntas, les ha llegado muy bien. Es un modelo que puede renovar y deberá renovar todos los modelos también de planificación, no solo de la biodiversidad, sino de todas las actividades en el territorio. Así es. Yo me siento muy contento, Sergio, y te envío un fuerte abrazo de estos de los codos, porque como era de esperar, ha sido muy bueno lo tuyo. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Gracias. Hombre sabio y generoso, realmente ha sido de veras un gozo escucharte. Y amigos y amigas, este Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, en el marco de su tercera década de haber surgido, les agradece su presencia y les recuerda que el 4 de septiembre estará efectivamente con nosotros el doctor Sergio Loss con el tema Ciudad Comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, Sergio. Gracias a todos por participar. Sergio, un abrazo muy grande. Siempre es un lujo contar contigo y por supuesto con todos los que nos están escuchando. Hasta la próxima. Gracias, chao. Gracias, chao, un chao. abrazo fuerte a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias, Sergio. Adiós.